Hola a todos, muy bien. En este video analizaremos un gráfico de barras muy interesante que permite realizar comparaciones de múltiples variables. Básicamente se llama gráfico de barras apiladas. Igual, el gráfico de barras apiladas lo utilizamos para representar datos cualitativos, ¿de acuerdo? El número de variables que permite representar en este caso son múltiples variables. Bueno, básicamente dos variables en este caso, dos variables en este caso, aunque puede usarse para más. La finalidad es igual a que explicamos anteriormente. Un gráfico de barras se utiliza para comparación, para comparar diferentes atributos de las variables cualitativas. Pero en este caso, como estamos comparando múltiples variables, entonces también este gráfico de barras apiladas tiene una finalidad de composición. Recordemos que la composición se utiliza cuando estamos analizando múltiples variables en un gráfico, en un solo gráfico, de forma simultánea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se obtiene este gráfico. Para ello tenemos estos datos que representan el número de defectos eh, de acuerdo al tipo de proveedor y el tipo de componente. Entonces en este caso vemos que tenemos dos variables cualitativas. Este es una variable que es el tipo de proveedor, es una variable cualitativa claramente, ¿de acuerdo? Nominal. Y la otra variable se muestra en las columnas, que es el tipo de componente. De igual forma, esa variable tipo de componente es una variable cualitativa nominal. ¿De acuerdo? Entonces, la intención del gráfico es representar en una sola ilustración esas dos variables. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer de forma que la información de una de las variables esté en el eje horizontal, ¿de acuerdo? Variable uno, ¿de acuerdo? Y bueno, dentro del gráfico en sí mismo se encuentre la información de la otra variable, ¿de acuerdo? Básicamente, ya vamos a ver cómo se obtiene, ¿de acuerdo? Entonces, para graficar, para obtener el gráfico, seleccionamos el área de interés que viene desde la celda B11 o la celda donde está proveedor hasta la celda H13. Seleccionamos el área de interés. Luego vamos a la opción insertar, pestaña insertar, ¿de acuerdo? Y luego vamos a la pestaña gráfico de barras que queda en la parte superior central, ¿de acuerdo? Damos clic allí y bueno, y queremos un gráfico de barras apiladas. El gráfico de barras apiladas se muestra como segunda opción, ¿de acuerdo? En Excel se denomina columna apilada, ¿de acuerdo? Damos clic allí. Bien, y este es el gráfico de barras apiladas. ¿Por qué se llama gráfico de barras apiladas? Como les dije, en el eje horizontal se muestra una de las variables. En este caso es tipo de componente, ¿de acuerdo? Pero las barras se ilustran dependiendo de la categoría del proveedor. Si ustedes ven, la barra azul que aparece aquí en esta leyenda hace referencia a el proveedor A, ¿de acuerdo? La barra azul. Entonces, esta barra azul hace referencia al proveedor A, y la barra color naranja hace referencia al proveedor B, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Primero se grafican las barras azules, las barras del número de defectos del proveedor A, y encima de esas barras azules se grafican las barras del número de defectos de el proveedor B, ¿de acuerdo? Por eso se llama gráfico de barras, porque tenemos una barra y encima de ella se apila la otra barra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso este gráfico es útil, porque permite componer o insertar dos tipos de variables a la vez. Una en el eje horizontal y otra en la forma en que se apilan las barras, o las barras apiladas, ¿de acuerdo? Muy bien. Podemos concluir ahí, por ejemplo, que el proveedor A es por mucho el que genera
mayor cantidad de defectos, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues habría que entrar a ver cómo se puede mejorar este aspecto del proveedor A o si es necesario cambiar al proveedor B necesariamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya tenemos el gráfico, pero pues recuerden que no está editado, el gráfico como está ahí no está terminado, nos falta incluir el título, no hay título de ejes, de eje, no hay fuente, tampoco. Y bueno, hace falta editar eh, el gráfico para presentarlo de la mejor manera. Entonces vamos a incluir el título. El título va a ser el mismo título de la tabla que tenemos. En este caso es el número de defectos por tipo de proveedor o por proveedor y por tipo de componente, que es un título mucho más explicativo. Vamos a colocarle o a incluirle las etiquetas de los ejes. Para ello, recuerden, seleccionamos la gráfica, damos clic en el más de la esquina superior derecha, luego título de los ejes. El título del eje horizontal es el tipo de componente. El título del eje vertical es la frecuencia o en términos del número de defectos, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, para que sea más corto, podemos simplemente colocar número de defectos y ya es mucho más corto, más fácil de interpretar. Muy bien. De nuevo vamos a eliminar el recuadro del gráfico, damos clic en el gráfico, luego clic derecho en él, tal formato, la opción de borde sin línea y bien, ya no tenemos este recuadro. Voy a incluir la fuente. La fuente es datos, empresa ABC. Bien, ya tenemos fuente. Noten que tiene líneas de división horizontales. Estas líneas de división horizontales, dado que las gráficas pues se distinguen claramente una de otra, las barras no son necesarias, ¿de acuerdo? Y bueno, y esto concluye pues este gráfico de barras apiladas que tiene la particularidad o la ventaja pues de que permite representar múltiples variables simultáneamente, como lo hemos visto acá, que hemos representado el tipo de componente y el tipo de proveedor, ¿de acuerdo? Eh, bueno, de hecho, el gráfico no es muy claro eh, en cuanto a lo que significa la etiqueta. ¿De acuerdo? Esta etiqueta dice A y B, pero no se tiene claridad a qué significa A y B o a qué es lo que se refiere A y B. ¿De acuerdo? Entonces podemos corregir eso. Eh, eh, Corrigiendo la información de la tabla, esta parte de la tabla que ustedes ven acá, de la primera columna, en lugar de A puedo colocar proveedor A y en lugar de B puedo colocar proveedor B, ¿de acuerdo? Y ya notan ustedes pues que al yo incluir estas nombres más descriptivos en la primera columna de la tabla, pues la leyenda del gráfico pues queda mucho más clara, ¿de acuerdo? Esto pues sí permite leer el gráfico como deberíamos y entender claramente qué significa el gráfico. Muy bien, esto concluye el video.